El Ministerio de Formación Cristiana Discipulando las Naciones, a cargo de sus pastores Carlos y Judith Bello de Espinosa, presentan Principios Financieros del Reino de Dios. Sé parte de esta formación. Te invitamos. Le damos la bienvenida a la segunda clase de este seminario. Esperamos que esté siendo de bendición para tu vida. Oramos para que el Espíritu Santo te dé sabiduría y entendimiento en esta área tan importante para los hijos de Dios, como es todo lo que tiene que ver con los principios financieros que Dios ha dejado establecido en su palabra. El tema que vamos a trabajar hoy continúa de la sesión anterior, iniciada por el pastor Carlos. Hoy yo me voy a enfocar a lo que refiere la palabra de Dios en cuanto al diezmo en la ley. Quisiera comenzar con el texto de Deuteronomio capítulo 14, verso 22, que dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Nos vamos a apoyar en el desarrollo de todo este seminario en varios textos, ¿sí? Varios libros que van a estar también a su disposición en digital. Si usted quiere adquirirlo, vamos a activar el mecanismo para ello. En el caso del tema de hoy, está en el libro referido sobre diezmo, escrito por el pastor Carlos, y allí él nos hace unos comentarios en relación a lo que tiene que ver con este pasaje de Deuteronomio capítulo 14, verso 22. Cuando refiere allí la Biblia que indefectiblemente deberíamos presentar los diezmos delante de Dios, es que lo deberíamos hacer sin falta, ¿sí? Indefectiblemente, el término refiere es a la expresión sin falta. Y es que esto tiene mucho que ver, ¿verdad?, con la actitud de lo que ha sido los hijos de Dios en el desarrollo de todas las generaciones. Particularmente creo que las mismas batallas contra esta área financiera que rodea la vida de los hijos de Dios la han vivido todas las generaciones. Y al dejarlo Dios tan expresamente allí en su palabra, de que sin falta se presenten los diezmos al Señor, es porque pareciera que nuestra tendencia humana, ¿sí?, es a tomar parte de los diezmos, aplazar la entrega de los diezmos, tomar prestado de los diezmos, o diezmar de unas cosas sí y de otras cosas no. Entonces es importante que a través de la impartición de todo este seminario, usted se pueda establecer metas con Dios, pedirle al Espíritu Santo que le traiga revelación del principio para que usted pueda avanzar y pueda comenzar a caminar en otros niveles en relación a la revelación del principio de Dios. Entonces un buen comienzo de esta sesión sería que usted, bueno, Señor, ayúdame a que yo sin falta, indefectiblemente, de aquí en adelante, yo te pueda presentar los diezmos de todos los ingresos que tú me permites tener, sean poco a mis ojos o sean muchos, ¿verdad? Porque a veces creemos que diezmo de $1,000 es distinto que diezmo de $10,000, o diezmo de 1,000,000 de bolívares. Para los que estamos en Venezuela es algo más fácil de entregar que un diezmo de 100 millones de bolívares. Resulta que no, diezmo es diezmo. Diezmo, la concepción es el 10%, por tanto siempre será lo mismo. Diezmo de millones a diezmo de una moneda. Siempre delante de Dios estaremos diezmando lo mismo. Ok. En el tema de hoy vamos a trabajar un poquito en detalle dos pasajes de la Biblia. Uno va a ser el libro de Números, capítulo 18, y el otro va a ser muy conocido por todo el cuerpo de Cristo, Malaquías, capítulo 3. Vamos a comenzar con Números, capítulo 18, y allí, en este material desarrollado y escrito por el pastor, él refiere que hay unas 3 a 4 razones por las cuales Dios deja establecidos los diezmos en la ley en aquel momento. La primera de ellas es por razón del llamado. Vamos a leer unos textos, ubíquese en su Biblia, Números capítulo 18, dice, desde el verso 1 en adelante: Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevarán el pecado del santuario
y tú y tus hijos contigo llevarán el pecado del sacerdocio. Y a tus hermanos también, al resto de la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti, se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo servirán delante del tabernáculo del testimonio. Quiere decir, ¿verdad? Y en el verso 6 aparece de manera más expresa, dice: he aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que me sirvan en el tabernáculo de reunión. Entonces, la primera razón por la cual Dios deja establecido que su pueblo debe diezmar es a causa del llamado que Dios le hace a Aarón y sus hijos y a toda la tribu de Leví para que se encargaran de todo lo que refería y necesitaba el tabernáculo en el ejercicio de las ministraciones que se hacían a Dios. Entonces, también dice la palabra que nadie toma para sí esa honra de ser llamado, sino aquel a quien Dios llama. Entonces, cada hombre de Dios, cada mujer de Dios, que Dios le hizo un llamado a ser parte de los que en este tiempo sirven a Dios, ministran a Dios, dedican su vida a no ya un tabernáculo, sino a un tabernáculo físico, sino al tabernáculo viviente, que es la iglesia de Cristo. Para ellos está dirigido lo que es la consagración de los diezmos en este tiempo. La segunda razón por la cual Dios establece los diezmos es por razón de la bendición para el pueblo. Allí vamos a ubicarnos, además del contenido de Números capítulo 18, en el texto de Efesios capítulo 4, del verso 12 en adelante, usted encuentra allí que es el plan de Dios, es el diseño de Dios para su iglesia, que nosotros no solamente seamos personas salvadas por Cristo, sino que en el diseño eterno estamos llamados a crecer a la estatura de un varón perfecto, que es la estatura de Cristo Jesús. Y para eso dice el pasaje de Efesios 4, que Dios ha levantado a apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros para capacitar a su pueblo para llevar a cabo la obra del ministerio. Entonces, Dios ha decidido, y en los planes eternos de Dios está bendecir a su pueblo, pero también Dios ha establecido la forma de cómo hacerlo. No hacerlo a través de todo el ejército del Dios viviente. Dios llama, capacita, unge hombres y mujeres como ministros del santuario, ¿sí?, para ser ellos canales de bendición al resto del pueblo. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales Dios ha dejado establecidos los diezmos para bendecir a todos aquellos que tienen ese llamado de lo que llamamos el llamado de Efesios capítulo 4, ¿sí?, para el sostenimiento de sus vidas. La tercera razón que vas a encontrar en el libro dice, por razón del trabajo, ¿sí? Y es que vemos que en este pasaje de Números capítulo 18, la responsabilidad de la administración de todo lo que era el funcionamiento del tabernáculo, que por cierto, cuando usted estudia cómo Dios manda a Moisés y a toda aquella generación de aquel momento a levantar el tabernáculo con los 3 espacios que llevaba, ¿sí?, el lugar, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, todas las cosas que ahí se ministraba en la mañana en la presencia de Dios, cada tarde, ¿sí?, se encendían, se presentaban los sacrificios. Todo eso era una demanda de trabajo continuo, permanente, eso no podía dejar de hacerse. Bueno, por razón del trabajo que presentaban delante de Dios, esa tribu, que es la tribu de Leví, y los sacerdotes, Dios decide consagrar, que las ofrendas, los diezmos consagrados, fuesen destinados al sostenimiento de ellos. Entonces, no era responsabilidad de todo el resto del pueblo el levantar el tabernáculo, y cuando el Señor decía que había que moverlo, el establecer cada una de esas partes con los diseños que Dios había dicho, el lavar cada una de las cosas que se involucraban para la ejecución de los sacrificios. Nada de eso era responsabilidad del pueblo, era responsabilidad de esta tribu, y Dios los ungió y los capacitó a ellos.
Igualmente pasa, y hágale las aplicaciones propias a la iglesia en este tiempo. Muchos son los que de continuo vienen a las congregaciones. Algunos se comprometen un poco más, pero ¿de quién es la responsabilidad? De los que han sido llamados. ¿De quién es la responsabilidad de lo que sucede en el altar, de lo que se ministra, de lo que se imparte, de lo que los hombres que allí dan palabra o de los que ministran la adoración imparten sobre el pueblo? ¿De quién es la responsabilidad? Es de los hombres de Dios que han sido llamados. A ellos Dios le va a pedir cuenta de lo que se ministra y se imparte en cada uno de los servicios. Entonces, a causa de eso, ¿verdad?, Dios decide también darle el sostenimiento. La otra que me parece, por supuesto, de las más importantes, usted la encuentra igual en el libro de Números, y es cuando el Señor le dice: dijo más Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te lo he dado a causa de la unción que he depositado en ti. Entonces, una cosa es el llamado, otra cosa es el servicio a Dios, pero hay algo que es sobrenatural, que es que con el llamado de Dios viene la unción de Dios, que no es más que el respaldo de Dios, el poder del Espíritu Santo que Dios derrama y trae sobre esos hombres y mujeres que son instrumentos para bendecir al pueblo de Dios, para conducir al pueblo de Dios, para traer e impartir sobre ellos la revelación, la palabra que Dios va a usar para que ellos sean transformados. Entonces, a causa de la unción, dice, Dios que da la unción, Dios decide que los diezmos y las ofrendas sean destinadas para el sostenimiento de estos hombres y de estas mujeres. Cuando usted estudia todo el detalle del capítulo 18 del libro de Números, es muy especial apreciar cómo el Señor califica lo que Dios mismo entrega al sacerdote y a los levitas para su sostenimiento. Lo describe como una cosa santa, dice el verso 9, dice: esto será para ti cosa muy santa, para ti y para tus hijos y para los que sirven en el altar. Igualmente, usted encuentra por allá en el verso 21, ¿verdad? He aquí, yo he dado a los hijos de Leví, a la tribu de Leví, todos los diezmos en Israel por heredad, ¿sí?, por su ministerio, por su servicio, por cuanto ellos me sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces yo creo que allí usted, cuando lo hacemos con el corazón abierto, cuando lo hacemos cerrando los oídos a lo que dicen las redes, a lo que nos dicen personas que a veces no son los más estudiosos de la palabra en este sentido, cuando cerramos nuestros oídos a eso y abrimos el corazón a que Dios nos guíe, es tan sencillo, amados, entender que fue Dios en su soberanía quien diseñó y decidió que los diezmos y las ofrendas tengan el destino que en nuestros tiempos tienen, que es el sostenimiento de todos aquellos que ministran en el altar de Dios. Entonces, bueno, hay un texto que el pastor hace referencia también, y es el caso cuando Jesús en Mateo capítulo 20, usted lo puede encontrar, está del 1 al 15, ahí encontramos una parábola que el Señor Jesús deja para mostrar la soberanía del Padre. Y es que el Señor muestra allí que hay un hombre que tiene una viña y desde muy temprano sale a buscar unos jornaleros que vengan a trabajar en ella. Y bueno, fue y buscó, comenzando el día a eso de las 9 de la mañana, a un grupo y convino con ellos en pagarles un denario. Y a eso de las 12 del mediodía salió nuevamente a buscar y trajo a otros trabajadores y convino con ellos en pagarle un denario. Y después a eso de las 3 de la tarde salió nuevamente, buscó otros trabajadores y también convino un denario. Pero no solo con eso, sino que casi al terminar la jornada, a las 5 de la tarde, salió y buscó a otro grupo de trabajadores y les dijo, convino con ellos un denario. Cuando terminó la jornada de trabajo en el día, ¿sí?, póngase que quizás eso fue a las 6, 6:30, 7 de la noche, el dueño de la
de la viña decide pagar lo que convino a cada uno de ellos. Y comenzó por el que llegó de último, por el que llegó a las 5 de la tarde. Vino y le pagó un denario. Los que vinieron a las 3 vinieron y le pagó un denario. Los que vinieron a las 12 del mediodía, claro, los que llegaron a las 9 de la mañana viendo esto pensaron, seguramente a nosotros nos va a tocar un monto mayor. Y resulta que no, que el Señor les pagó lo que convino con ellos, que fue un denario. Cuando esto sucede, usted encuentra allí en la palabra que, bueno, hubo molestia a causa de esto. Y la posición o la reflexión de esto usted la encuentra en Mateo capítulo 20, especialmente el verso, del 13 al 15. Vamos a leerlo y dice, amigo, no te hago agravio. O sea, lo primero que el Señor le está diciendo, yo te estoy pagando, es lo que yo combine contigo, yo no estoy dañando, no estoy dejándote mal, pues. No conviniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete. Pero si yo quiero dar a este postrero el mismo monto que a ti, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Eso es una pregunta. Viene muy a la mano cuando hablamos del tema que tiene como destino los diezmos y las ofrendas. La pregunta sería, para los que hablan, refieren, para los que comentan, para los que escriben en las redes, para los que seguro van a criticar este material, ¿sí? La pregunta sería, ¿no le es lícito a Dios, no le es lícito a ese soberano Dios que hizo todas las cosas y que es dueño de todo lo que vemos y lo que no vemos, no le es lícito hacer con lo de Él lo que Él quiere, darle el destino a las cosas según lo que Él haya determinado? Yo creo que allí no es más que aceptar la soberanía de Dios y que lo que Dios hace es bueno en gran manera, aunque yo no lo entienda, ¿sí? Eso lo encontramos en el diseño de Génesis 1. Entonces, preguntas al respecto, Señor, pero ¿y por qué los diezmos y las ofrendas tienen que ir a sostener a los que te sirven? Hágaselas a Dios. Y él, así como le respondió a estos jornaleros, yo estoy convencida que por el Espíritu Santo, Dios le va a dar respuesta. Dios va a traer a su corazón la revelación y le va a poner la carga de alguna manera de lo que implica, amado, ser llamado por Dios, tener la responsabilidad del servicio y saber que delante de Dios vamos a dar cuenta por todo lo que Dios nos ha dado para administrar. Entonces, yo como pastor también le hago un llamado y espero que todos esos argumentos que se mueven en el entorno de este tema no sigan siendo tropiezo para tu vida o no sean, porque a lo mejor tú has sido hasta ahora muy sano en relación a las finanzas con Dios, pero en el caminar de todo cristiano oímos y somos rodeados de personas, unas son creyentes, otras no son tan creyentes, otras ni siquiera han aceptado a Cristo, pero que levantan cualquier cantidad de argumentos para que no vivamos los diseños eternos que en esta área financiera Dios tiene para nosotros. Ok, pasemos al siguiente punto, ¿verdad? Y nos ubicamos en el pasaje que, en mi opinión, es uno de los más trabajados en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, sobre lo que es diezmos y las ofrendas. Es Malaquías capítulo 3. Ese sí lo vamos a leer desde el verso 6 al 12 y vamos a ir desarrollando algunos puntos allí. Dice este pasaje, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, les abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones les dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Cuando yo enseño este pasaje, a mí me gusta, me inspira enseñar empezando por el verso 12, que es el final. Porque particularmente creo que Dios Padre, que Dios que es el dueño de todas las cosas que nos rodean, Dios que creó las montañas, los mares, los océanos, los satélites, el mundo entero, quiere levantar un testimonio a través de los hijos de Dios, por supuesto, ¿sí? Y quiere que esos hijos sean conocidos por la gente que los rodea, como lo describe este palabra. Y dice, y todas las naciones les dirán, bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Y todas las naciones te dirán 3 veces felices. ¡Guau! ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Oye, ¿de dónde? ¿Cómo es que tú prosperas tan rápidamente? Oye, ¿cómo es que te ha pasado eso? Cuando esas es la realidad de los hijos de Dios, entonces fácilmente podemos predicar acerca de un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo provee, pero esta circunstancia del verso 12 es resultado de algo que debemos vivenciar, de algo que debemos vivir, de algo que debe ser nuestra forma de vida, que es el tema de los diezmos y las ofrendas. Entonces quédese con eso allí, ¿sí? Eso no es solamente para una parte de su cuerpo, para los líderes, para los que son muy espirituales, para los pastores o para los apóstoles. No, amado, eso es para todos los hijos de Dios. El propósito de Dios es que usted llegue a crecer económicamente en una estatura espiritual, que la gente que le rodea diga, oye, definitivamente algún milagro te pasó. Algo tienes tú que, o sea, estás lleno pues de la abundancia de Dios, la felicidad te rodea, dime qué es eso, y entonces allí usted pudiera testificar libremente de ese poder sobrenatural de Dios. Cuando la palabra dice en el Malaquías 3:6, yo Jehová no cambio, ¿verdad? Usted lo puede unir con otros textos de la Biblia, que seguramente conoce, donde dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿sí? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayer trató con unas generaciones, hoy trata con nosotros que estamos en esta generación, pero Dios es el mismo. Sus sistemas, sus principios son eternos. Y entonces Dios va a comenzar un reclamo al pueblo aquí a través del profeta y le dice, yo no he cambiado, yo no cambio. Eso bien pudiera ser un mensaje para ti hoy, como lo ha sido para nosotros. Dios no ha cambiado. Después los asocia y los conecta a ellos y les dice, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué será que allí casualmente el Señor los conecta a ellos con Jacob? Bueno, pudiéramos recordar la sesión anterior donde el pastor describió como la cuarta generación de Abraham a Jacob, ¿sí? Dios llega a ser tan poderoso el trato de Dios con Jacob que hasta le cambia el nombre y le da el nombre que va a identificar luego a su pueblo, que es Israel. Y no solamente es que le cambia el nombre físico, es lo que eso significaba pues para el trato de Dios y el propósito de Dios con ese hombre. Y lo establece como un príncipe, es decir, condición de gobierno. De alguna manera Dios les está diciendo, ustedes son hijos de una generación que me conoció, que conoció de mis leyes, que vivió en ellas, que supo que yo soy un Dios fiel, que Dios es un Dios que nos conoce, pero que también ha demandado desde el libro de Génesis la honra, la obediencia debida que como hijos debemos darle. Entonces dice, ¿verdad? Desde los días de vuestros padres, el verso 7, ustedes se apartaron de mis leyes y no las guardaron. Cuando dejamos, por las razones que sean, de cumplir los mandatos de Dios para nuestra vida y
comenzamos a tener complicaciones, y si hablo del área económica, usted dice hoy, bueno, tengo este problema y tengo el otro, y resulta que cuando yo diezmaba el asunto no era así. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Reconocer que Dios sigue en el mismo lugar, que Dios no ha cambiado, que quien fallamos fuimos nosotros, que quien nos hemos apartado de los mandatos de Dios somos nosotros, y entonces el Señor hace un llamado y dice, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Creo que un primer puntico allí, vuélvanse a mí, y yo me volveré a vosotros. Yo creo que este llamado está vigente hoy para la iglesia. Cuando usted vea en cualquier área de su vida que algo no está bien y que eso no se corresponde con la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para usted, que no se corresponde con los pensamientos de bien y no de mal que están escritos en la Biblia de Dios para ti, usted debería atender esta palabra y decir, Señor, mejor me vuelvo a ti, mejor reviso contigo, mejor pido al Espíritu Santo que me muestre dónde fue que fallé, porque usted no va a encontrar las fallas en Dios, las fallas van a estar de este lado, o en tu caso, las fallas van a estar en ti. El Señor le está haciendo toda esta reclamo, y ya sabe que ellos, en vez de atender a volverse a Dios, comenzaron a decir, pero ¿en qué hemos de volvernos? O sea, tenemos allí descrito una situación donde Dios le va a describir y le dice, ustedes me han dejado de atender a mi palabra, han dejado de obedecerla, me han robado en los diezmos, en las ofrendas, y el pueblo todavía está preguntándose, ¿en qué? A veces también es muy aplicable en nuestros días. Están dándote una palabra, estás oyendo a lo mejor en la iglesia donde tú asistes, el pastor ha enseñado acerca de esto, o por algún lado has escuchado algún mensaje, pero sigues como haciéndote delante de Dios como que si pudiéramos justificarnos. No, detente, ve, ora. Señor, creo que fallé, Señor, no sé el cómo, Señor, me confundí. Usted le dirá la razón que lo llevó a desobedecerle, pero atiende el llamado y no sea como esta generación que decían, ¿en qué hemos de volvernos? Entonces comienza Dios a través del profeta a preguntarle, ¿robará el hombre a Dios? Tremenda pregunta esta. Si Dios es el dueño de todas las cosas, si por el aliento de Dios y por el poder de su palabra, tú existes, yo existo y todo lo que nos rodea existe, ¿puedo yo robar por no diezmar, robarle algo a Dios? Eso no parece lógico, pero pareciera que sí. Entonces, ¿qué es lo que le robamos a Dios? En el mundo espiritual existen leyes, nos dice por allá Pablo en Romanos, existen leyes del espíritu de vida, pero existen la ley del pecado y de la muerte. Cuando Dios establece en su palabra un mandato, un mandamiento, una demanda, y nosotros decidimos, en vez de tomar ese camino, lo que Dios exige o lo que Dios demanda de mí, decidimos desobedecer, aunque estamos asistiendo a la iglesia, estamos eligiendo y activando otras leyes que no son precisamente las de Dios. Estamos activando la ley del pecado y de la muerte. Por eso le damos lugar y el enemigo tiene autoridad para meterse en las finanzas de los hijos de Dios. Porque le robamos a Dios la capacidad legal de cerrar las puertas a lo que más adelante dice su palabra, que Él reprenderá por nosotros al devorador. Y vienen entonces una serie de circunstancias a la vida de los hijos de Dios que, lejos de ser bendición, son problemas en el área financiera. Entonces, esté consciente de esto. Dios no busca tu dinero. Dios busca en ti ese deseo de honra y de obediencia que siempre es el mismo que Dios ha pedido desde que estableció su relación con Adán en Génesis. Entonces dice la Biblia, una palabra terrible, ¿verdad? Después que Dios le describe que en qué le han robado en los diezmos y las ofrendas, le dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado.
un término que a ninguno quiere oír, y menos cuando el profeta está diciendo que ni siquiera es él, está viniendo de la boca de Dios. Pero atendamos el verso 10 y el 11, donde Dios dice, bueno, ya les describí, ustedes vienen fallando en esto, ahora ¿qué van a hacer? Traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Solo en ese texto hay una cantidad de confusiones en el entorno de ello. Trae todos los diezmos, entonces usted recuerde que todos los diezmos es no solo de lo que usted quiera diezmar, todos los diezmos es de todos los ingresos, de todas las ganancias que usted tenga. El Espíritu Santo le va a guiar, pero eso no es complicado, ¿sí? Eso es que si usted es un trabajador, es de sus sueldos, de su salario, es del monto bruto, no es con los descuentos, es que si le dan un bono, también de eso debe diezmar, que si le dan un bono de vacación, también de eso debe diezmar, si le dan unas utilidades, de eso debe diezmar, si también te agregan unos regalos en tu casa, cosas, todo lo que sea un ingreso para ti, de eso deberías diezmar. A eso se refiere traer todos los diezmos. Al alfolí, ¿qué es el alfolí? El alfolí entonces era un lugar en el templo de Dios, ¿verdad? En el templo, en la casa de Dios, donde se depositaban los diezmos. También existían literalmente almacenes donde eran colocados los diezmos, porque recuerde que ellos los entregaban en especies, ¿sí? Y hay alimento en mi casa. Allí nos han preguntado cuando damos esta clase, bueno, ¿será que ahí refiere nuestra casa, la casa de cada uno de los hijos de Dios? Bueno, usted allí lo ve clarito, que el Señor viene hablando desde el capítulo 1, que había un descuido en la casa de Dios, que los hijos de Dios se habían dedicado a levantar sus casas propias donde habitaban y habían descuidado el templo de Dios. Y cuando dice, y haya alimento en mi casa, es que recuérdese que desde allá, desde el libro de Números y también en Deuteronomio, y por la ley que Dios le había dado a Moisés, el destino de los diezmos era para el sustento de los sacerdotes de la tribu de Leví. Entonces, haya alimento en mi casa, ¿a quién refiere? Justamente a ellos, ¿está bien? Y algo que es tremendo acá, que el Señor le dice, pruébenme, aquel que duda, pruebe a Dios en esto. Si una vez que ustedes obedezcan, se vuelvan a mí, no abriré yo las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición, no en un nivel cualquiera, sino el Señor dice, hasta que sobreabunde. Uno de los pocos, quizás contado con los dedos, pasajes donde usted encuentra que Dios mismo está diciendo, pruébenme, es este. Y bueno, y bien interesante que lo hace en el área financiera, porque es donde mucho pueblo de Dios tiene problemas, pues, para obedecer. Entonces Dios hasta dice, bueno, pruébame, pues, pruébame a ver, si tú obedeciendo este principio, yo no te voy a traer sobre tu vida bendición hasta que sobreabunde. Estudiando y trabajando este tema, recordaba cómo particularmente yo creí en Cristo hace más de 30 años por allá, y desde que yo llegué al Señor, un líder de la congregación vino, me enseñó lo básico de todo lo que yo era un estudiante de la universidad, de todo lo que tú tomes y tengas durante toda tu vida como ingreso, tú siempre debes dar el diezmo. Y yo le puedo decir, soy un testimonio de Dios, desde bien chiquita espiritualmente, de que yo he sido fiel a Dios con los diezmos, con las ofrendas, y Dios ha retribuido, no le digo 100%, 1000% más allá. Dios me ha dado abundantemente. Dios ha bendecido nuestras vidas, la vida de mi esposo, la vida de mis hijos. O sea, Dios ha dado, Dios es fiel a su palabra. Entonces, es una oportunidad para decirte, si tú has tenido hasta el día de hoy problemas en esta área, levántate por ti. Levántate por tu familia, levántate por tu generación, levántate hasta por el testimonio que Dios quiere levantar a través de ti para gente que no le conoce, y que puedas llegar a ser esa tierra que digan, oye, eres un impacto, eres un testimonio de la provisión sobrenatural de Dios para ti. Y has oído un poquito sordo a todo lo que te han dicho al respecto, y prueba a Dios. O sea, recomendación, prueba a Dios. Métete con Él y dile, Señor, yo quiero vivir esto. Yo quiero ser parte de los que hoy se levantan, deciden creer a Dios y verán frutos de vida muy distintos del que hasta el día de hoy
te acompañaron. Por lo demás, esperamos que haya sido de edificación este tiempo. Continuaremos en la próxima sesión, vamos a tener lo que son los diezmos bajo la figura del Nuevo Testamento. Vamos a compartir también con gente de nuestro ministerio que ha llegado, le hemos instruido a ver cuál ha sido su experiencia para que también sean de edificación a tu vida. Te pido que cierres tus ojos y oremos para que esta palabra pueda ser una motivación en ti y pueda establecerse en un fundamento en tu corazón y en tu espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque tú has sido y eres bueno para con nuestras vidas. Te damos las gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es el camino que tú has dejado ya revelado por el cual tú quieres que tus hijos, Señor, caminemos. Permite, Señor, que cada uno de los que están estudiando este tema y que han decidido hacer este seminario porque tienen el deseo, el anhelo de poder experimentar los cambios que tú tienes para ellos, sea transformado. Espíritu Santo, más allá de lo que cada uno de nosotros impartimos, ahora en estas sesiones, que seas tú guiándole, que seas tú quitando, Señor, todo manto, todo aquello que cubre su entendimiento y que no permite que la luz de tus principios, de tus verdades, Señor, ilumine sus vidas y sea lámpara y luz a sus pies para caminar con mayor libertad en el área financiera que tú ya has diseñado para ellos. Por lo demás, les bendecimos y les declaramos, Señor, hombres y mujeres de victoria, y que en Cristo Jesús están llamados a vencer. Amén y amén. Dios les bendiga.